Hola, sean bienvenidos a un nuevo podcast de nuestros dilemas y realidades. Me llamo Mariano Mazarios y qué felicidad que estén con nosotros. Yo estoy muy feliz. ¿Cómo estás tú, Jimena? Hola, Mariano. Pues mi nombre es Jimena Martínez, como ya dijo Mariano. Pues la verdad estoy muy feliz porque tenemos a nuestro primer invitado en este podcast y pues si se puede presentar. Claro que sí. Hola amigos, un gusto de saludarles, Mariano, Jimena, y a los que nos ven y escuchan. Mi nombre es Yarro Guzmán, estoy para servirles y muy contento de estar aquí con ustedes. Qué bueno tenerlo, pastor. Créanme que es una alegría para cada uno de nosotros. Le tengo una pregunta, para irlo conociendo un poco más. ¿De dónde nos visita? ¿Será que usted viene de lejos? ¿Viene de cerca? Ojalá y sea capitalino. Vengo de la hermana República de Misco. Nací en Misco, antiguamente era conocido como la zona 19 de la ciudad capital. Posteriormente quedó solamente una islita de la zona 19, que es la colonia La Florida, y ya Monteverde, 1 de Julio, Montserrat, ahora es conocido como en el caso de Montserrat, zona 4 de Misco, así que ahí nacimos. Bueno, entonces... y si no conocen esos lugares, vayan a buscar a Google. Y ya les di palabras clave, ¿no? Ya me siento solo entre los dos de la capital. Ya viste. Y yo de Quetzaltenango. Hoy predominamos. Yo soy del interior. Sí. Yo soy de la hermana República de Shela. Eso. Bueno, y en nuestra segunda pregunta, más o menos para irnos conociendo un poco más, es pues saber cuál es el cargo que usted tiene dentro de la iglesia y pues en qué ministerios ha trabajado. Hemos servido al Señor desde prácticamente en el ministerio pastoral, digamos 2004-2005, después de habernos graduado de teología. Hemos servido en diferentes lugares. Servimos algún tiempo en la ciudad capital, posteriormente en Retauleu 8 años, en Totonicapán estuvimos sirviendo 2 años, luego aquí estuvimos nuevamente 5 años y actualmente pues la iglesia nos ha asignado, nos ha llamado a servir en el área administrativa, dirigiendo o siendo presidente de la Asociación Metropolitana de Guatemala. Qué genial tenerlo aquí, pastor. Créame que estamos muy felices. Una pregunta. Para los que no nos conocen, porque creo que no solo personas adventistas van a ver nuestro podcast. Para ser pastor de la iglesia, ¿hay que estudiar? ¿En dónde se estudia? ¿Dónde estudió usted? Esa es una muy buena pregunta. En la iglesia adventista, digamos, cada persona que ha considerado que ha recibido el llamado, es un llamado interno que recibes para servir a Dios, buscas prepararte en el área profesional bíblica teológica en las universidades adventistas. En mi caso tuvimos la bendición de estudiar en UNADECA, la Universidad Adventista de Centroamérica, pero con una extensión que hubo en Guatemala, con un programa especial que hubo, y también íbamos a Costa Rica en algunos veranos, le llamábamos, a estudiar intensivamente, y nos graduamos en el 2004. Así que toda persona que desee estudiar teología puede hacerlo, y aquí viene un punto importante, es que aunque hayas estudiado, ya la iglesia, en medio de todos esos estudiantes de teología, pues llama a algunos a trabajar como pastor. O sea, todo pastor es un teólogo, pero no todo teólogo es un pastor en la iglesia adventista. Bueno, y dicen por ahí que los que van a UNADECA consiguen pareja. Dicen por ahí. Los que van a Costa Rica traen a una hermana costarricense, una tica por ahí. Una tica. O chapina. Sí, O tal vez sea una chapina tan lejos. ¿Quién quita? Sí, en mi caso, cuando fuimos llamados, o sentimos el llamado de involucrarnos en el ministerio pastoral y estudiar teología, tenía un mes de casado, así que yo me casé en Guatemala. Mi esposa es guatemalteca, se llama Nancy Lisette Roldán, y teníamos un mes de casados cuando iniciamos esa aventura de estudio. Qué bien, pastor. Una pregunta más para terminar de romper el hielo. ¿Lo dejan dormir por las noches? ¿Tiene familia? ¿Los hijos? ¿Son bien portados dirían, como los cámara 1 y 2? Como el muchacho del audio. Se portan bien siempre, Sí, tengo el privilegio de ser padre de 2 hijos, uno de 22 años, se llama Daniel,
Josué Daniel, y una dama de 21 años, se llama Gabriela. De pequeños, como todo niño, no dejaban dormir, como ustedes no dejaron dormir también. Y ya de jóvenes, pues también todavía nos seguimos desvelando ahí, esperando que lleguen cuando salen con los amigos. Le mandó un mensaje, ¿no? Sí, un saludo ahí a Mariana. Ya, misión cumplida. Le seguimos sacando las canas, no sé si blancas o verdes a nuestros papás, pero sí, bueno. Bueno, también hermano David me dijo que aprovechara este momento. Ya nos delataron. Bueno, pastor, vamos a empezar con esta dinámica de preguntas y respuestas. El día de hoy vamos a hablar de un tema un poco complicado. Vamos a hablar de política, la política y la religión. Y por medio de nuestras redes sociales nosotros les preguntamos a nuestros amigos adventistas, a personas que nos siguen en nuestras redes sociales, de qué preguntas tenían acerca de cómo conviven la política y religión. Entonces vamos a empezar con algo fácil, una sencilla para que entremos en calor. ¿Por quién va a votar usted, pastor? Voy a votar por Cristo. Anónimo. Anónimo. Recuerden, el voto es secreto. Son mentiras. Bueno, entonces, ahora sí. La pregunta Ahora sí, verdadera. La pregunta verdadera. ¿Cómo debe convivir la política y la religión en este mundo desde un punto de vista bíblico? Esa es una excelente pregunta, Jimena, y yo creo que nuestros amigos se la han hecho en algún momento. ¿Puede convivir la política y la religión? Sé que muchos predicadores con muy buenas intenciones mencionan que es importante que el cristianismo pueda estar en esos niveles. Lo hemos escuchado en diferentes momentos y probablemente lo hacen con todas las intenciones del caso. Sin embargo, bíblicamente hablando, en una oportunidad a Jesús le preguntaron si era correcto dar tributo al César. Jesús pidió una moneda, en la moneda había una imagen y preguntó: ¿de quién es la imagen? Del César. Y Jesús con esta frase hizo una declaración importante: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. César, el emperador romano, y Dios, el creador del cielo y de la tierra. Lo que quiso decir es: hay aspectos civiles que ustedes deben respetar y hay aspectos espirituales que ustedes deben respetar. Así que los separó. Qué bonitas enseñanzas. Creo que muchas veces cuando nosotros escuchamos esa historia, nos quedamos con dar al César y queremos ser el César y que nos den todos los tributos. De hecho, ese dicho se usa, ¿verdad? Dar al César lo que es del César, por decir, denle a cada uno su parte, ¿verdad? Pero Jesús, la intención es que separó realmente la política de la religión, el estado de la religión. Él lo separó. Son dos entidades distintas. Más claro no puede haber sido Jesús, la verdad. Creo que claro. Él nos trae la mejor respuesta. Así es. Otra pregunta que era muy frecuente en las redes sociales era: ¿como adventistas yo puedo participar dentro de la religión? Y aquí, mire, pastor, la política. Como adventista puedo participar en la política. Y aquí tenemos un dilema. Jorge, nuestro ayudante con el video, nosotros lo cachamos. Haciendo propaganda. Vimos que llevaba unas láminas a su casa que eran meras sospechosas. Entonces nosotros queremos hacer una intervención para él, para ver cómo podemos tocar ese tema, si él puede participar en política, sí, o no. Voten por Jorge, ¿verdad? La postura de un cristiano con la política debe ser la postura de Jesús, ¿no? Y si Jesús separó la política de la religión, el cristiano debe hacerlo. Y viene a mi mente un recuerdo de un pasaje, una historia bíblica. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús alimentó a los 5,000 y dice que después de haberlos alimentado lo querían hacer rey? ¿Se acuerdan ustedes que dice la Biblia? Y Jesús lo que hizo es mandó a los discípulos en una barca y él se fue a orar. ¿Por qué querían hacerlo rey? Porque ellos se imagínense un rey que sane a los heridos en batalla, que alimente a los ejércitos en batalla. Ya ganamos todas las batallas. Poderoso. Pero Jesús dijo que su reino no era de este mundo. Mejor que cualquier bolsa. Comida gratis por siempre. Vaya. Así que Jesús lo separó también, evitó eso, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que ahorita viene la pregunta preferida para mí. Ok, sí. Porque también otra cosa que ustedes nos preguntaban era ¿por qué personajes como Daniel y José sí pudieron participar en la política?
estuvieron, ¿verdad?, en puestos públicos. Sí. ¿En qué estuvo Daniel? Y no por poco tiempo. Fue bastante tiempo. Daniel fue un gran gobernador. En 2 imperios. En 2 imperios. Fíjense que la Escritura nos menciona claramente que él fue uno de los 3 que estaban a cargo de digamos que el gobierno medo-persa, o el imperio medo-persa tenía más o menos aproximadamente 120 lugares para gobernar. Y esos 120 gobernantes que rendían cuentas al emperador, entre el emperador y esos 120 habían 3, digamos, intermedios. Daniel fue uno de esos intermedios, o sea que tuvo un puesto muy alto. Daniel estaba allí. Si necesitabas un favor, tenías que ir con Daniel. Se volvió poderoso. Poderoso. Sin embargo, si vamos al imperio anterior donde él comenzó, que fue el babilónico, el imperio de Babilonia, realmente él llegó como esclavo. Era una persona refinada, era una persona preparada, era una persona, digamos, de alta alcurnia, y fue llevado al palacio del rey. No fue que él quiso estar ahí, lo llevaron allí porque lo querían preparar en las ciencias de Babilonia para que formara parte de su gobierno y les ayudara a defender su filosofía. Sin embargo, Daniel, después de un momento allí, le interpreta un sueño al rey, a Nabucodonosor, y a raíz de eso se vuelve muy cercano a Nabucodonosor. Entonces la pregunta es, ¿se postuló Daniel? La respuesta es no. ¿Hizo propaganda Daniel? La respuesta es no. ¿Regaló cosas Daniel para que lo eligieran? La respuesta es no. Creo que la respuesta es, ¿y cómo fue que llegó allí? La Biblia sí dice que Dios quita reyes y pone reyes. Y la Biblia dice claramente que colocaría a ciertas personas en ciertos lugares de influencia, pero Él los colocaría, no es que la persona lo buscaría. Entonces se podría decir que la campaña política de Daniel fue su testimonio. Totalmente, y realmente no tenía la intención de que fuera promovido por eso, es decir, me voy a portar bien para que me elijan. No fue eso, ¿verdad? No entra en la mente ver a Daniel en los postes poniendo su cara de por Daniel. Miren la cara de bueno que tengo, ¿verdad? No fue así. Realmente la Escritura dice que cuando a él se le invitó a comer la comida del rey, porque le iban a dar los mejores manjares, le iban a introducir en su mente las ciencias de Babilonia, y es decir, lo iban a preparar en las mejores universidades, por decirlo así, de filosofía de Babilonia. Él decide no contaminarse con la comida del rey, y eso va más allá solamente de comer. Lo que quiere decir ese texto es que no se quería contaminar, es decir, con las enseñanzas babilónicas, y él se mantiene firme y fiel a Dios. De hecho, la Escritura menciona que oraba a Dios, abría las ventanas, aunque habían edictos contra él, ¿no? Y después le fue mal. Y nada de pena. Nada de pena. Siempre reflejó quién era. No es que iba a ser políticamente correcto decir, mire, sí soy creyente en Dios, pero no quiero compartir. Él siempre dijo que adoraba al Dios verdadero, ¿verdad? Entonces, que no les dé pena. Sí, sin pena, ¿verdad? No hay que. Debemos ser cristianos en cualquier parte. Sí, y este tema se ve muy mal en nuestros tiempos, porque la política es un ambiente muy sucio. Hablamos de política y realmente llega a nuestra mente corrupción. Sí. Y por eso muchas veces si un hijo de Dios, un adventista, entra a la política, se ve mal. Desde lo miramos nosotros, a ver cuánto va a ir a robar. Pero nosotros podemos ver con Daniel que no era tan así. Un verdadero hijo de Dios, como que... Sí, a pesar que tenía una naturaleza pecaminosa, porque Daniel era un ser humano como todos nosotros, que tenían luchas internas, ¿no? Como todo ser humano. Sin embargo, Daniel buscaba en su relación con Dios de hacerlo mejor. Es evidente y no es un secreto, todo el mundo sabe que en cualquier parte hay corrupción, y por supuesto también en la política hay corrupción, eso no es un secreto. Hay gobernantes que lo han dicho, los han entrevistado, mire, y en su gobierno hay corrupción, y entonces tratan de disfrazarlo y dicen, mire, tratamos de minimizar la corrupción, pero no se puede erradicar porque ya el ser humano es corrupto. Sin embargo, aquí viene un punto importante. Si Dios por alguna razón, a algún amigo que nos está viendo o escuchando, por alguna razón Dios permitió por alguna cosa fortuita que esté en un puesto público,
quizás usted no se postuló o algo por el estilo, pero Dios lo colocó allí. También, así como tiene el privilegio de estar en esa situación de influencia, nunca pierda sus valores, porque Dios no lo colocó solamente para influir en aspectos sociales, sino para que su evangelio pueda ser proclamado. Bueno, yo creo que lo mismo va con lo de la historia de José, ¿verdad? De José, sí. José igual, vendido por sus hermanos, llega esclavo a Egipto, y una potencia. Egipto era una potencia. Llegó a la esclavitud, fue siervo. Luego pues hubo un incidente donde prueba su moralidad y sale salió limpio. Él sí era bueno, ¿no? Y por ser bueno, en lugar de ir al reino, lo meten a la cárcel. Sí, creo que la esposa de Potifar, sí, feíta, no creo que fuera. Totalmente de acuerdo contigo, y te voy a explicar un dato por qué. Porque los gobernantes en la antigüedad había algo cultural, el tener damas, y ustedes notan que algunos tenían varias, era una señal de su influencia y de su poder. Ay, no. Ustedes se acuerdan del caso de Esther, también es otro caso, ¿no? Sí. Ella fue reina. ¿Se postuló realmente Esther? No, a ella la llegaron a tomar, y cuando la llegaron a tomar para ser reina, lo que le dan es consejos. Mardoqueo le dice en algún momento difícil, le dice: quién sabe si para esta hora Dios te ha llamado al reino. Es decir, tú no te postulaste, pero ahora que estás ahí, hay algo que debes hacer por el pueblo, hay algo que debes hacer por su causa. Así que ese factor es importante. Y hablando en el caso de José, pues lo que tú dices, no pasó una situación moral difícil, pero él se mantuvo claro. Y una palabra de José, Mariano, Jimena y amigos que están siguiendo este podcast: José dijo: ¿cómo haría yo este gran mal? ¿Cómo pecaría contra Dios? ¿Y cómo voy a fallarle a mi amo si no me ha negado nada? Me lo ha dado todo. Así que la integridad es importante en todos los niveles. Ejemplo a seguir. Un ejemplo a seguir, sí. Sí, exacto. Y creo que algo de lo que usted habla, todo da énfasis a que ellos nunca se postularon, sino que Dios los puso en ese lugar. Y creo que muchas veces nosotros no entendemos a qué grandes cosas venimos a este mundo. Solo debemos dejar que Dios tome las decisiones por nosotros, y no sabemos hasta dónde podemos llegar. Miren, me gustaría quizás cerrar esta parte de esta pregunta. Hay un texto que dice en Jeremías 29:13 que Dios habló a Jeremías para que se lo dijera al pueblo que estaba cautivo en Babilonia. Pero yo lo aplico también de una manera individual. Dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros un fin y una esperanza. Es decir, el plan y los pensamientos que Dios tiene para ti, Mariana, para ti, Jimena, para nuestros amigos, el equipo que está ayudando acá, y los amigos que nos escuchan o nos ven, Dios tiene planes maravillosos. Solo dejemos que Dios los cumpla en su debido tiempo. Por fe. Por fe. Hola, si ya llegaste hasta acá, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y además dicen que lo bueno se comparte, así que comparte con tus amigos este episodio para que puedan resolver las dudas que tengan. Pero ahora viene una pregunta que va más a nuestros tiempos, y una pregunta que se repetía mucho es: ¿puede la iglesia apoyar posturas políticas a sus feligreses? O sea, como iglesia podemos decirle: yo apoyo a este candidato, ¿sí o no? Porque nosotros vivimos en un país, Guatemala es un país conservador, sí, en el cual la iglesia tiene mucho poder. Muchas veces lo que diga el pastor, el padre en la misa, muchas personas lo toman como ley, y si él lo dice, yo lo tengo que hacer. Entonces la iglesia tiene mucho poder en la población. Nosotros podemos compartir esas posturas políticas con nuestra feligresía. La iglesia realmente debe ser apolítica. La iglesia debe ser apolítica. Mencionamos que realmente Jesús separó el Estado de la iglesia. Pasándolo a la política, tú bien lo mencionas, y realmente los grupos religiosos bajo sus líderes pueden ser un potencial muy especial que algunos políticos quisieran alcanzar, porque mueven masas. Y basta con decir alguna sugerencia sin promocionarlo, y las personas se pueden orientar a ello. Eso implicaría que estaríamos atentando contra el principio bíblico que ya Jesús mencionó, ¿verdad? Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, la respuesta es no. La iglesia no debe manifestarse en apoyo abierto
a una ideología política o una entidad política. Es decir, se le puede invitar a las personas a que puedan ejercer su derecho cívico, ¿verdad? Pero que puedan hacer y orientarles, oren y que Dios les dirija. Eso es lo que se puede hacer. Entonces creo que Jorge le va a tocar eliminar sus fotos donde está. Va a comenzar a quitar sus pancartas. Bueno, es una broma, Jorge. No, y si llegara dentro de la iglesia adventista, yo en mi caso, y creo que en el caso de los adventistas, nunca hemos escuchado a alguien que se pare en el púlpito y diga, miren, yo soy afín a este partido político. Pero si llegara a pasar, ¿qué se hace en ese momento? Bueno, aunque yo estaba escuchando pues un video sobre eso, lo de la política y los adventistas o los cristianos y todo eso, y era en los Estados Unidos. Y decían así como, miren, y esta persona que está en sonido, en audiovisual, comenzó a poner así subliminalmente el candidato que quería que ganara. Uh-huh. Pero pues al parecer no es algo correcto, ¿verdad? No, la iglesia, de hecho la iglesia adventista tiene declaraciones. Usted puede visitar la página adventist.org, está en inglés. Y hay varias declaraciones. De hecho, también hay un libro que se llama Declaraciones de Posturas de la Iglesia, oficiales, declaraciones oficiales. Hablando con respecto a la política, le dice claramente que como cristianos adventistas, digamos, podemos ejercer nuestros derechos civiles, pero separado de la Iglesia, y que la Iglesia no debe ser un ente para promover algo político. No lo es. Pero también el equilibrio, y lo mencionamos o lo recalcamos en este momento, si por alguna razón Dios lo lleva a un cargo público y que surgen de diferentes maneras. Voy a poner un ejemplo. En la iglesia adventista tenemos, digamos, ministros que fueron llamados en alguna de las islas del Caribe a ser llamados a ocupar un puesto público. No se postularon, no hicieron campaña. Es decir, por su testimonio y la influencia que tenían al beneficio de la sociedad, la misma gente aclamaba que pudiera estar personas íntegras. Y sí tenemos un ministro en una de las islas del Caribe, y es adventista del séptimo día, pero es una persona claramente que en sus reuniones y todo es firme con el sábado, no toca el sábado para ese tipo de reuniones que siempre se surgen en los ambientes políticos. No, y para estar en un ambiente político, eso de mantenerse todavía en sus principios va a estar muy difícil. Sí, pero diríamos, hablamos del caso de José, hablamos del caso de Daniel, que estuvieron también rodeados de esas situaciones. Es más, viene a mi mente el recuerdo de Daniel cuando en medio de esos gobernantes querían hallarlo a ver si le encontraban alguna anomalía en su gobierno, y dice que no encontraron nada. Dijeron, lo único que podemos entramparlo es ponerle algo en relación a su Dios. Lo único, porque no hay otra manera. Y no era nada malo. No era nada malo. Sí, tenemos que tener cuidado, como escuchamos por ahí, creo que varios van a entender esta frase, pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y nosotros, como iglesia, tenemos una gran responsabilidad porque no podemos influenciar a nuestros hermanos. Yo creo que también Jorge ahorita va a estar triste, pero tal vez Dios algún día te lleva a un cargo público. No te pongas triste, pero no lo podemos nosotros exteriorizar dentro de la iglesia. Te van a creer nuestros amigos escuchando. Sí, pero tomando esa parte que mencionas, debemos ser cuidadosos. A veces entre hermanos podemos platicar de los ideales, pero debemos ser cuidadosos de no ser proselitistas con respecto a ello. Debemos respetar el derecho de conciencia de cada uno y de ejercer su libertad de elección. Siempre familia, como iglesia, promovemos que participemos de ese derecho civil, de ejercer nuestro voto, pidiéndole sabiduría a nuestro Dios. ¿Verdad? Eso es muy importante. Para más deditos manchados. Para que haya... Pasaban como 2 semanas y no se quitaba. Y uno parecía que no se bañaba bien, no estaba vergüenza. Bueno, y lo peor es de que no huele muy bien. Suele pasar, ¿verdad? Bueno, continuando un poco con esto, pues viene una pregunta tal vez que para mí es un poco complicada, pero es, como cristiano, ¿debería de estar más identificado con un pensamiento ideológico político, derecha o izquierda?
Ya escuchamos eso, pastor. Si usted es de izquierda, no tiene a Dios en su corazón. ¿Será que es tan así? Yo tengo izquierda y tengo derecha. Esto es importante. Aquí ya estamos hablando de como cristiano individual, ya no estamos hablando de lo que puede influenciar. Yo creo que cada uno tiene la libertad de considerar cuál ideología política puede ser más afín a sus principios. Aquí la base fundamental no es mi gusto personal, son los principios. Digamos, debemos mantenernos muy fieles a nuestra conciencia, y la conciencia debe estar basada sobre los principios de la palabra de Dios. Voy a ponerles un ejemplo. Si yo sé que una ideología política atenta contra un principio bíblico, pues no, por más atrayente que pueda ser a las emociones o a la manera de pensamiento, nuestro pensamiento debe imperar los principios de la palabra de Dios. Así que alguien decía por ahí que todas las ideologías políticas, todas tienen algo bueno, ¿verdad? Todas tienen algo bueno. El problema no es la ideología, el problema es quien practica esa ideología, porque finalmente ese es el problema, ¿no? Hablando de política, ¿no? Sí. Algunos asumen que el capitalismo tiene aspectos positivos, otros que el marxismo tiene aspectos positivos, y si usted estudia a fondo los postulados, pues todos tienen cosas buenas, ¿verdad? El gran dilema es el que los practica, así que lo que hay que pedirle es sabiduría a Dios, de hacer su voluntad. Y recuerde que no haya una reprensión a las creencias, que no haya una, tampoco que un partido, que una ideología invite a violar principios de la palabra de Dios. Eso es muy importante. Al fin vamos a ver que también pues todos de alguna manera algo va a afectar, así que solo Dios puede darle sabiduría a la persona individual. No podemos votar por el candidato que se nos haga más bonito o bonita, ¿no? O el que más nos agrade la propaganda. Sí, hace tiempo, solo porque estaba fuerte, era famoso. Sí. Debemos más que, sé que en el mundo social y en los medios de comunicación se dice razona tu voto, etcétera. Los cristianos, aparte de razonar su voto, deben ser personas que estén orando y que evalúen de acuerdo a las postulaciones que se presentan, basados en los principios de la palabra de Dios. Yo creo que ya lanzamos la siguiente pregunta, ¿verdad? Creo que sí, porque va conectada exactamente con lo que estamos hablando. Una pregunta que nos hacían es: ¿cómo puedo poner a Dios en primer lugar o en mi pensamiento antes de emitir mi voto? Muchos, por lo menos los que estamos en esta sala, fue la primera vez que votamos, porque cabal no tuvimos chance de votar las anteriores, estuvimos así por un pelito para votar. Y decíamos, ¿cómo puedo poner a Dios en primer lugar? Pasan por nuestra mente muchas cosas. ¿Quién tiene las mejores propuestas? ¿Quién habla mejor de economía, de educación, de progreso? Pero ¿en qué momento pongo a Dios en primer lugar? ¿Cómo puedo hacer yo que no se vean transgredidos mis principios? Pones a Dios en primer lugar cuando comienzas a orar y comienzas a decirle: Señor, están las elecciones de mi país, están todos estos candidatos, yo solo veo lo externo, puedo escuchar una propaganda, escucho un discurso que puede parecer a mis oídos atrayente, razonable, y creo que puede ser productivo, pero tú conoces el corazón. Y tu palabra dice que tú quitas y pones reyes. Así que, Señor, me puedes decir, me puedes indicar, y de alguna manera Dios va dando sabiduría, va escuchando las propuestas y va a despertar en algún momento alguna inquietud por cierto participante. Y Dios va dirigiendo. Ahí es poner a Dios en primer lugar. Por supuesto, también no esperemos algo mágico, ¿verdad? Que Dios nos va a tocar con una varita y que con esa varita, se me vino el nombre, ese es, o voy a tirar papelitos. No. También Dios nos ha dado un lóbulo frontal para pensar y tomar decisiones basados sobre evidencias, ¿verdad? Y lo que mencionábamos. De acuerdo a las propuestas de X o Y candidato o Z, está violando algún principio de la palabra de Dios, las buenas costumbres, las buenas modales, todo eso nos debe llevar. ¿Va a beneficiar su propuesta
a la mayoría o a un sector, todos esos factores. Sí, y creo que viene algo muy importante. Y usted hablaba que nosotros no estudiamos a nuestro candidato. Tenemos que ser sinceros. Como guatemaltecos vamos a votar y cuál le salió más en TikTok. O quién hablaba más bonito. Y no estudiamos cuáles realmente eran sus propuestas. En su plan de gobierno, qué iba a apoyar. Tenía cosas que nosotros ni en mente teníamos, como que su familia no era como eje principal, o la forma en la que iba a hacer el progreso en las carreteras, que es algo que a todos nos pasa, porque hay más hoyos y ya no alcanzan las carreteras para los hoyos que hay. Y más para ti, que tú vas y venís. Sí. Hay que hacer más carreteras porque ya no caben los hoyos, ¿no? Mira, ahora que conversabas eso, estaba pensando en algo. En una oportunidad vi, le hacen una entrevista a ¿cómo se le llama a aquellas personas que son los que guían a los políticos? Promotor, no sé cuál es la palabra, publicista, asesor es la palabra, en un país sudamericano. Entonces estaba viendo la entrevista y le preguntan a ese asesor y le dice precisamente sobre cómo promocionarse y todo, y le hacen una pregunta que hay un discurso, digamos, populista, y hay también, aparte del discurso populista, hay una realidad de lo que va a hacer. Entonces menciona él abiertamente, porque le están haciendo le hacen la pregunta que por qué ahora está asesorando a X candidato aquí, y entonces él dice, realmente hay un discurso que las personas quieren escuchar y hay algo que lo que él va a poder hacer o lo que va a hacer. Entonces a mí me llama el trasfondo, y lo está hablando un asesor, Tenés que mentir para llegar. Es que ahí es donde necesitamos. Y ahí comienzas a poner tus principios en un dilema. Sí, eso necesitamos orar, porque realmente por eso mencionamos, el único que conoce el corazón realmente es Dios. Y lo que sí debemos hacer hay un principio bíblico. La Biblia nos dice que oremos por nuestras autoridades. Y por supuesto, la oración intercesora tiene poder. Es decir, te crea un vínculo por la persona que estás orando, y la bendición de Dios puede llegar a la persona y puede iluminarle a tomar la mejor decisión. Tenemos el caso de Nabucodonosor, un hombre tremendamente malo, pero Dios hizo y Daniel cosas. Lo transformó. Dios Daniel lo ayudó, dio el mensajero, sí. Fue a tocar puertas. Apodado con y recuerden que Jesús vino pues a dar su vida por todos, ¿verdad? Exacto. Sí. Bueno, y creo que para ir concluyendo este sector de preguntas, tenemos la última, que es: ¿puedo ayudar a mi país sin tener que involucrarme en la política? Sí, definitivamente hay muchos sectores en los que tú puedes ser, mira, sí, no necesitas ayudar a tu país involucrándote directamente en la política, y eso tiene que ver con todo lo que hemos conversado desde la primera pregunta. Si Dios quiere llevarte a algo especial, Él va a mover cielo y tierra para que estés allí. Lo va a hacer. Ya les mencioné un caso que tenemos de un ministro adventista, ¿no? Que ni siquiera pensaba en eso y lo llevan ahí. Entonces, tú tienes que comenzar siendo un buen ciudadano. Ser el ciudadano más responsable, más honesto, más íntegro. Comienza desde casa. Sé el mejor, el más íntegro en tu familia, ¿verdad? Sé el más íntegro en tu familia. Comienza a aportar. Que hasta eso cuesta. Sí, pero es así. Pero imagínate, si cuesta la familia. Ahí es donde comienza a ser mejor ciudadano. Puedes comenzar siendo la persona que menos basura tire, o que no tire basura por las calles. Ya estás aportando a tu país. Reciclen. Cuando tienes que pagar algo, págalo, ¿verdad? Paga lo que debes decir. Siendo honestos, ahí es donde le aportamos. Ojo, muy importante, Jimena, Mariano, amigos que escuchan y ven este podcast, podemos ser lo mejor que Dios quiera en el lugar que nos encontremos. Sí, y para los que queremos ir más allá, porque creo que nosotros como jóvenes tenemos mucha emoción y ese deseo de hacer algo por nuestro país, y siempre poniendo a Dios en primer lugar. Como Iglesia Adventista tenemos departamentos, organizaciones que se dediquen a ayudar a personas, porque al final cuando uno entra a política, me imagino que es porque querés hacer a tu país un lugar mejor, porque querés ayudar a esas personas que muchas veces no tienen un plato de comida en la mesa, como adventistas e Iglesia Adventista.
hay organizaciones a las cuales yo puedo acudir, con quien yo puedo apoyar y hacer algo mejor. Sí, hay muchos programas y la iglesia no lo usa como fin populista o para alcanzar simpatía. La iglesia lo hace porque sabe que es su responsabilidad ante la sociedad por un principio bíblico de que es amar a nuestro prójimo. Por supuesto, hay entidades que ayudan a la sociedad. Tenemos ADRA, tenemos en las propias iglesias locales, está Dorcas, que hacen ciertos proyectos para ayudar a las personas pobres. Los mismos cristianos de una manera individual, cuando vengan un necesitado, lo hacen. O sea, de ahí se marca la diferencia, que no tiene el fin de ser vistos y míreme, aquí estoy, ¿cómo lo hago? ¿Verdad? Y a veces las pocas cosas son las que Y a veces las pocas cosas son las que marcan la vida de las demás personas, claro. No son las grandes, como usted dice. Mira, lo mejor que puedes hacer es ayudar a alguien sin que nadie te vea, ¿verdad? Y sin publicarlo, es lo mejor. Porque hagas tu mano derecha, que no la sepa no lo sepa la izquierda, dijo Jesús. Así que eso es lo mejor. Claro, sabemos que en algunos momentos, a veces como iglesia se publican fotos y vale la pena mencionarlo. No es por no es con el afán o la meta de decir ser vistos, sino por ejemplo, si en algún momento hubo un donante que hizo algo para ayudar a alguien, tienes que mostrarle la evidencia de que lo que donó. Sí, aquí no somos como los políticos. Transparencia 100%. Lo que mencionamos, la transparencia debe ser en privado y también en público, ¿verdad? Eso es muy importante. Así es, pastor, creo que le agradecemos. Sí. Porque fue de mucha ayuda este tema. Yo resolví muchas dudas y creo que tengo una paz al momento de ir a ejercer mi voto, porque aún falta, ¿verdad? Entonces, y siempre poner eso en oración, pedirle a Dios que sea Él quien me dé la solución a esos problemas que existen en mi ser, estudiar por quién voy a votar, porque es algo que hablamos. Y si Dios en algún momento me quiere tener en esos lugares, yo no espero, pero estás quitando el lugar a dejar nuestra vida en las manos de Dios, que no sea nuestra ambición buscar eso, sino que nosotros busquemos compartir el testimonio de Dios, compartir el carácter que se vea en nuestro ser, que nosotros realmente somos cristianos. Y eso empieza desde saludar al guardia de nuestro hogar, saludar a todo el mundo y hacer el cambio con pequeñas acciones, como decía Ximena, son al final las que cuentan. Sí. Así que un gusto de haber estado con ustedes y un abrazo para nuestros amigos que sigan viendo estos podcasts y escuchándolos, va a ser de gran bendición. Que así sea, y pues hasta aquí hemos llegado el día de hoy.